¿Qué hay de tu cultura que nadie sepa? Soy de un pueblito donde las mujeres que mienten pierden la lengua. Vi cómo le pasó a 3 mujeres de mi familia antes de que vinieran por mí. Sin juicio, sin piedad. Solo el hijo del anciano sujetándote los brazos mientras su padre sostenía la hoja de hierro al rojo vivo. Mi madre decía que nos mantenía puras, pero en realidad solo nos mantenía aterradas. Hablar nunca se sintió seguro. Incluso si estaba segura de que decías la verdad, nada podía evitar que alguien te acusara de mentir. Mis hermanos se burlaban de mí, amenazando con decirles a mis padres que había dicho una mentira si no hacía sus tareas por ellos. Para ellos era una broma. Para mí era una pesadilla viviente. Cada vez que iba al mercado veía mujeres sin lengua mendigando monedas sin poder hablar, y les aventaban tierra a la cara. Haría cualquier cosa para asegurarme de no convertirme en una de ellas. Mi hermana perdió la lengua cuando tenía 15 años. Un hombre casado la había estado siguiendo, y cuando su esposa le preguntó si mi hermana lo había alentado, mi hermana dijo que no. El tipo admitió todo al día siguiente, pero de alguna manera eso la convirtió a ella en la mentirosa por negarlo. Lo hicieron en nuestra cocina mientras yo me escondía debajo de las escaleras. Los sonidos todavía me despiertan a veces. Después de eso, mi hermana no pudo comer alimentos sólidos durante meses. Intentó escribir notas, pero nadie quería leer las palabras de una mentirosa. Ningún hombre se casaría con ella ahora. Se unió a las otras mujeres sin lengua que rondaban nuestro mercado, señalando las cosas que necesitaban, dependiendo de que sus hijos adivinaran lo que querían. Recordatorios andantes de lo que pasaba cuando las mujeres olvidaban su lugar. El miedo gobernaba nuestras vidas. Mi prima empezó a tartamudear porque revisaba cada palabra 3 veces antes de decirla. Mi amiga simplemente dejó de hablar, fingiendo ser muda, más seguro así. Cuando cumplí 17, trabajaba en el puesto de frutas de mi tío, pesando arroz para los clientes. La esposa del presidente municipal compró sus 2 kilos habituales un día, pero esta vez regresó horas después diciendo que le había dado de menos. Yo sabía que le había dado la cantidad correcta porque siempre medía 2 veces, pero no importaba. Ella era la esposa del presidente municipal y yo no era nadie. Los ancianos vinieron por mí esa tarde. Me registraron y no encontraron nada, pero ella insistió en que yo había escondido el arroz que robé. Su palabra contra la mía ni siquiera era una competencia. Al atardecer, anunciaron que enfrentaría el juicio al amanecer. Mi madre no preguntó si era inocente, porque no importaba. Alguien importante había hecho una acusación. Esa noche, mamá se sentó en mi cama enseñándome cómo vivir sin lengua. Qué alimentos evitar para no ahogarme. Cómo respirar a través del dolor cuando sucediera. En la cocina, podía oírlos preparar la hoja. El raspar del metal sobre la piedra y el calentamiento del fuego duraron horas. Pensé en huir. La puerta estaba allí mismo y la ciudad portuaria estaba a solo 2 días de distancia. Pero irse significaba abandonarlo todo y esperar no morir en el calor del desierto sin agua durante 2 días como mínimo. Quedarme significaba perder mi voz para siempre. Me quedé allí, tratando de decidir qué hacer mientras afilaban la hoja. El amanecer llegó rápido. Los ancianos llegaron con el presidente municipal, todos luciendo satisfechos de que se haría justicia. La esposa del presidente municipal se sentó en nuestra mejor silla como si estuviera viendo un espectáculo. Mi tío me sujetó los brazos, aunque me conocía desde que nací, sabiendo que yo nunca había robado. Así funcionaban las cosas aquí. Me obligaron a arrodillarme en el mismo lugar donde mi hermana se había arrodillado. El hijo del anciano me agarró la cara, sus dedos clavándose en mi mandíbula para forzarme a abrir la boca. Podía oler el alcohol en su aliento, ver la emoción en sus ojos. Disfrutaba esto. Empezó a meter la hoja en el fuego y mi vida pasó ante mis ojos. Nunca volvería a hablar. Cerré los ojos preparándome para el dolor abrasador cuando, de repente... ¡Esperen! Alguien gritó desde la puerta. Mi hermana estaba allí, sosteniendo un trozo de papel, su boca llena de cicatrices, en una línea dura. No podía hablar, pero había escrito algo. El anciano tomó el papel y su rostro se ensombreció mientras lo leía. Miró a la esposa del presidente municipal, luego al presidente. Dice que vio a la esposa del presidente municipal en el mercado ayer. Dice que la vio tomar arroz extra cuando pensó que nadie la estaba mirando. El presidente municipal dio un paso adelante, su rostro enrojeciendo. Mi esposa no es una ladrona. Miró a mi hermana con ojos fríos. Pero tú ya perdiste la lengua por mentir y tu hermana está a punto de perder la suya. El anciano asintió lentamente. La mujer sin lengua escribe mentiras para proteger a su hermana. Esto no cambia nada. Se volvió hacia su hijo. Continúa. Sacaron la hoja caliente del fuego y justo cuando el hijo del anciano estaba a punto de presionarla contra mi lengua, el presidente municipal le agarró el brazo. No, señaló a mi hermana. Si ella difunde estas mentiras sobre mi esposa incluso por escrito, debe ser castigada. Su sonrisa me heló la sangre. Debemos tomar más que solo la lengua de la más joven. La silenciosa todavía tiene manos para escribir mentiras. El anciano consideró esto mientras el color desaparecía del rostro de mi hermana. Sí, decidió. Ambas. La lengua y las manos.
Terminemos lo que empezamos con esta familia de mentirosas. Requested Reads está en Spotify ahora. Revisa el enlace en la descripción o comentarios. El hijo del anciano aprieta su agarre en mi mandíbula mientras su padre levanta la hoja caliente hacia mi boca abierta. Y en ese momento congelado, veo a mi hermana lanzarse hacia adelante con una fuerza que no sabía que aún poseía. Choca contra el hijo del anciano con todo el peso de su cuerpo y la hoja vuela de la mano de su padre, cayendo al suelo donde quema una marca negra en la madera. El hijo del anciano se tambalea hacia atrás y sus dedos se deslizan de mi cara. La habitación explota en gritos. El presidente municipal salta de su silla. El anciano se apresura a buscar la hoja caída. Las manos de mi tío se aflojan en mis brazos lo suficiente como para que yo me libere de lado, y me alejo gateando del lugar donde mi hermana sangró hace años. Mi madre está de pie cerca de la puerta, pero no se mueve para bloquear nuestro camino. En lugar de eso, gira la cara como si no pudiera soportar ver lo que sucede después. Sus manos se aferran al marco de la puerta, pero se hace a un lado. Mi hermana me agarra la muñeca con sus manos marcadas por cicatrices y me jala hacia la puerta mientras el hijo del anciano lucha por ponerse de pie, su rostro torcido por la rabia. El presidente municipal se levanta de su silla gritando órdenes, pero ya estamos en movimiento, nuestros pies descalzos golpeando el suelo mientras corremos. El anciano grita algo detrás de nosotras, pero no miro hacia atrás. El agarre de mi hermana en mi muñeca es tan fuerte que duele, pero no me importa. Salimos disparadas por la puerta principal hacia el calor del atardecer y corremos por la calle polvorienta mientras las voces estallan detrás de nosotras. Los vecinos se asoman por las ventanas y puertas, pero rápidamente se retiran adentro, cerrando persianas y puertas como si nunca nos hubieran visto pasar. Nadie nos ayudará. Nadie ayuda nunca. El sol golpea mi cabeza y la calle de tierra compacta quema mis pies descalzos, pero sigo corriendo. Mi hermana me jala hacia un callejón estrecho entre dos casas y atravesamos el patio trasero de alguien donde hay ropa tendida secándose al sol. Pierdo mi guarache izquierdo cuando se atora en una roca y piedras afiladas cortan mi pie descalzo, pero no bajo la velocidad porque puedo oír las voces de los hombres acercándose. La sangre de mi pie deja marcas en el polvo. Mi hermana me arrastra por una esquina y a través de un hueco en una cerca. Nos apretamos entre dos edificios tan estrechos que nuestros hombros rozan las paredes. Las voces de los hombres se hacen más fuertes. Están registrando las calles. Están pidiendo a otros que ayuden a buscar. Nos metemos en un cobertizo de almacenamiento abandonado en el borde del pueblo, presionándonos contra la pared del fondo en la penumbra que se filtra por las rendijas de las tablas de madera. Mi hermana me tapa la boca con la mano, aunque intento no hacer ruido, y nos quedamos completamente quietas mientras pasos pesados pasan por fuera. Puedo oír al hijo del anciano maldiciendo mientras busca. Alguien más está con él. Quizás 2 o 3 hombres. Están revisando cada edificio, cada escondite. Los pasos se detienen justo afuera de nuestro cobertizo. Cierro los ojos y rezo para que no miren adentro. La mano de mi hermana presiona más fuerte contra mi boca. Su otra mano agarra mi hombro. No respiramos. Después de lo que parece una eternidad, los pasos se alejan. Después de que los pasos se desvanecen, mi hermana me suelta y saca un pequeño lápiz y un trozo de papel que guarda en su bolsillo. Escribe rápidamente y me muestra la nota. ¿Desierto o la hoja? Elige ahora. Su boca llena de cicatrices está en una línea sombría mientras me observa leer. Asiento y le susurro que deberíamos esperar hasta el anochecer, cuando esté más fresco y podamos movernos con menos posibilidades de ser vistas. Mi hermana escribe de nuevo. Carretera. Parada de tráileres. 2 horas a pie después del anochecer. Ella ya está pensando en el futuro mientras yo sigo temblando por lo cerca que estuvo esa hoja de mi lengua. Conoce las rutas porque solía caminar al mercado antes de que le quitaran la lengua. Sabe qué caminos evitan las carreteras principales. Revisamos nuestros bolsillos y no encontramos casi nada útil. Tengo una delgada pulsera de plata que me dio mi abuela que podría valer algo para intercambiar o sobornar. Mi hermana tiene su lápiz y papel, y la ropa que llevamos puesta es todo lo que poseemos ahora, ya que nunca podremos volver a casa. Mi pie palpita donde las piedras lo cortaron. La sangre ha empapado mi guarache restante. Mi hermana examina los cortes y frunce el ceño. La tarde se alarga mientras nos turnamos para dormir en breves periodos. Nuestros cuerpos acalambrados en el pequeño espacio. Mi hermana rompe una tira de su manga y envuelve mi pie sangrante. Sus movimientos son suaves a pesar de su propio dolor por las viejas cicatrices que nunca sanaron bien. La tela ayuda a detener el sangrado, pero caminar va a doler. Afuera del cobertizo puedo oír los sonidos del pueblo continuando. La gente sigue con su día. Niños jugando. Perros ladrando. La vida sigue adelante como si nada hubiera pasado, como si 2 mujeres no acabaran de escapar de su propia mutilación. El calor hace que el cobertizo se sienta como un horno. El sudor corre por mi espalda y tengo la garganta tan seca que me duele tragar. Mi hermana me da un pequeño trozo de pan duro que tenía escondido en el bolsillo. Está rancio y polvoriento, pero me lo como de todos modos. Ella toma un mordisco diminuto y guarda el resto. Necesitaremos comida para la caminata. El sol se mueve lentamente por el cielo. Cada sonido afuera nos hace congelar. Cada voz que pasa hace que mi corazón se acelere. Pero nadie abre la puerta del cobertizo. Nadie nos encuentra. Mientras la luz comienza a desvanecerse a través de las rendijas, mi hermana escribe nuestro plan en un nuevo pedazo de papel. Mantente fuera del camino principal.
Usa los senderos traseros hacia la carretera. Acércate a los traileros en la parada de descanso. Ofrece la pulsera por un viaje a cualquier ciudad. No es un gran plan, pero es todo lo que tenemos. Esperamos dentro del cobertizo hasta que la luz a través de las tablas de madera se vuelve naranja y morada. Y mi hermana saca su lápiz de nuevo para escribir lo que debemos hacer. Su letra es temblorosa pero clara. Mantente fuera del camino principal. Usa los senderos traseros hacia la carretera. Acércate a los traileros en la parada de descanso. Ofrece mi pulsera por un viaje a cualquier ciudad. Subraya la palabra cualquier 2 veces y yo asiento porque entiendo que cualquier lugar es mejor que aquí. No es un gran plan, pero es todo lo que tenemos, y cuando el cielo se oscurece lo suficiente como para que podamos movernos sin ser vistas fácilmente, nos deslizamos fuera del cobertizo hacia el cálido aire de la noche. El pueblo se está preparando para la noche y podemos oír a las familias dentro de sus casas cenando y hablando. Nos movemos por los bordes de las propiedades, pegadas a las paredes y cercas, y cada vez que un perro ladra, todo mi cuerpo se tensa. Mi hermana me agarra del brazo y nos congelamos contra la pared trasera de alguien hasta que los ladridos cesan. Luego seguimos moviéndonos hacia el borde del pueblo, donde las casas están más dispersas y comienza el desierto. La voz de un hombre grita en algún lugar detrás de nosotras y nos tiramos detrás de una pila de madera vieja, esperando con las manos sobre la boca. La voz se acerca, luego se desvanece en una dirección diferente, y permanecemos ocultas unos minutos más antes de movernos de nuevo. Mi pie palpita donde están los cortes y la sangre ha empapado la tela que mi hermana envolvió alrededor, pero no digo nada porque no podemos parar ahora. Podemos oír la carretera a lo lejos, un zumbido bajo de camiones y autos que suena como libertad, y caminamos hacia ese sonido tan rápido como podemos. La caminata toma mucho más de 2 horas porque tenemos que escondernos cuando vemos luces de vehículos acercándose por el desierto. La primera vez nos lanzamos a una zanja y presionamos nuestros cuerpos contra el suelo rocoso mientras un camión pasa por un camino de tierra. La respiración de mi hermana suena áspera y dolorosa, y recuerdo todo el daño que le hicieron en la boca y la garganta hace 5 años. La segunda vez que nos escondemos, nos agachamos detrás de una gran formación rocosa mientras pasan 2 vehículos, y tengo miedo de que sean hombres del pueblo buscándonos. Mi pie se siente como si estuviera en llamas con cada paso, y mi hermana también cojea por viejas heridas que nunca sanaron bien. Pero ninguna de nosotras sugiere parar o volver atrás. Finalmente llegamos a la parada de tráileres alrededor de la medianoche, y es solo una pequeña área pavimentada donde los grandes camiones salen de la carretera para descansar. El olor a diésel es espeso en el aire y podemos ver quizás 6 o 7 tráileres grandes estacionados con los motores encendidos. Algunos conductores duermen en sus cabinas y otros están afuera fumando o revisando su carga. Mi hermana y yo nos quedamos en las sombras al borde del área pavimentada y ella saca su lápiz para escribir otra nota. El papel está arrugado y sucio, pero puedo leer lo que escribe. Tú hablas. Yo vigilo. Muestra la pulsera. Di solo ciudad. Se posiciona donde puede ver mi cara y también a cualquier conductor al que me acerque, y sé que está lista para jalarme si algo se siente mal. Me quito la delgada pulsera de plata de mi abuela y la sostengo en mi mano temblorosa. Luego camino hacia un conductor que está revisando las llantas de su camión. Es mayor de lo que sería mi padre, con cabello canoso y un rostro que parece amable en lugar de malvado. Me acerco a él y le extiendo la pulsera, y mi voz sale baja y asustada. Por favor, señor. Necesitamos un aventón a la ciudad. Esto es todo lo que tengo para pagarle. El conductor mira primero mi pie ensangrentado, luego a mi hermana parada en las sombras con su boca marcada por cicatrices, y algo cambia en su rostro. Pregunta en voz baja si estamos huyendo de la familia o de la ley. Y respondo honestamente que estamos huyendo de ambos, porque son lo mismo en nuestro pueblo. Nos mira fijamente por un largo momento y tengo miedo de que nos diga que nos vayamos o que llame a alguien, pero en lugar de eso nos dice que se llama Don Javier. Dice que perdió a una sobrina hace 5 años por una costumbre de pueblo como la nuestra, pero en una región diferente, y no pudo salvarla porque vivía demasiado lejos y se enteró demasiado tarde. Su voz suena triste y enojada al mismo tiempo. Don Javier rechaza mi pulsera con un gesto y me dice que la guarde. Luego dice que podemos viajar escondidas bajo la lona en la caja de su camión con sus productos, pero que tenemos que permanecer en completo silencio si lo detienen en algún retén. Nos advierte que si los oficiales nos encuentran, tendrá que fingir que no sabía que estábamos allí, y ambas asentimos porque entendemos. Nos subimos a la parte trasera de su camión y don Javier nos ayuda a meternos bajo una lona pesada de lona que cubre cajas de melones y verduras. El espacio es apretado y oscuro, y huele a tierra y diésel, pero se siente más seguro que cualquier cosa que haya sentido en días. Nos acomodamos entre las cajas para no rodar cuando el camión se mueva, y don Javier asegura la lona sobre nosotras antes de caminar de regreso a la cabina del conductor. Un minuto después, el motor del camión suena más fuerte y comenzamos a movernos, saliendo de la parada de tráileres y entrando a la carretera. Siento cada bache y cada curva en mi estómago mientras nos alejamos del único hogar que he conocido, lejos de la cocina donde iban a cortarme la lengua y cortarle las manos a mi hermana. Mi hermana encuentra mi mano en la oscuridad bajo la lona y la aprieta 3 veces, que es nuestra señal de infancia que significa: estoy aquí contigo, y yo le devuelvo el apretón 3 veces para decirle lo mismo. Pasa 1 hora en esa oscuridad apretada y mis piernas comienzan a entumecerse por estar en la misma posición. El motor del camión tiene un ritmo constante que casi me adormece a pesar de mi miedo,
pero entonces siento que reducimos la velocidad y oigo voces afuera. La mano de mi hermana se aprieta alrededor de la mía mientras el camión se detiene por completo. A través de las rendijas de la lona puedo ver luces brillantes y voces masculinas que hablan de revisar la carga y ver papeles. La voz de don Javier les responde, tranquila y amigable, como si estuviera charlando con vecinos sobre nada importante. Habla sobre el clima cada vez más cálido y cómo las carreteras tienen más baches este año, y uno de los oficiales se ríe de algo que don Javier dice sobre la mala suspensión de su camión. Mi hermana y yo permanecemos congeladas bajo la lona, apenas respirando, mientras unos pasos caminan alrededor de la caja del camión. Alguien golpea la lona justo encima de mi cabeza, y siento que todo mi cuerpo se tensa de terror. Pero luego los pasos se alejan y oigo a don Javier seguir hablando sobre las condiciones de la carretera y los horarios de entrega. Después de lo que parece una eternidad, pero probablemente solo sean unos minutos, el motor del camión vuelve a sonar más fuerte y comenzamos a avanzar. Mi hermana suelta un largo y lento suspiro y me doy cuenta de que yo también estaba conteniendo el aliento. Conducimos por horas más y mi cuerpo duele por el espacio reducido entre las cajas. El olor a melones y diésel me revuelve el estómago y mi pie cortado palpita con cada bache en el camino. En algún momento de la madrugada, el camión vuelve a reducir la velocidad y se sale de la carretera. A través de una rendija en la lona veo luces brillantes y bombas de gasolina, y don Javier se baja para llenar el tanque. Observo a la gente moverse por la gasolinera, en su mayoría traileros como don Javier, y entonces veo a un hombre parado cerca de la entrada del edificio. Lleva el mismo tipo de camisa larga que los hombres de nuestro pueblo usan, y algo en la forma en que está parado me hiela la sangre. Lo he visto antes en el mercado hablando con el hijo del anciano. Mi hermana también lo ve y todo su cuerpo se tensa junto al mío. Don Javier debe notar que algo anda mal porque termina de poner gasolina más rápido de lo normal y vuelve a subir a la cabina. En lugar de volver a la carretera de la que venimos, el camión gira hacia un camino diferente. A través de la rendija de la lona veo un letrero que apunta a una ruta más larga que rodea las montañas en lugar de atravesarlas. El desvío añadirá tiempo a nuestro viaje, pero agradezco que don Javier viera el peligro y cambiara de rumbo. La posición acalambrada está haciendo que las viejas cicatrices de mi hermana duelan más. Puedo sentir sus manos temblando junto a las mías. Y sé que el tejido cicatricial en su boca también debe estar molestándola por todo el estrés. Recuerdo cómo nuestra madre solía masajear sus dedos después de que la hoja le quitara la lengua, círculos suaves en cada dedo para ayudar con el dolor. Empiezo a hacer lo mismo ahora, pasando mis pulgares por sus palmas y dedos de la forma en que mamá me enseñó. La respiración de mi hermana es rápida y superficial al principio, pero después de unos minutos comienza a calmarse. Aprieta mi mano una vez para decir gracias, y yo le devuelvo el apretón. Nos hemos estado cuidando así desde que éramos niñas, encontrando formas de consolarnos mutuamente cuando nuestros padres no podían o no querían. Durante un tramo tranquilo de la carretera, cuando no hay otros vehículos alrededor, la voz de don Javier llega a través de la rendija de la lona. Nos cuenta sobre su sobrina que vivía en un pueblo diferente con costumbres similares a las nuestras. Solo tenía 14 años cuando los ancianos del pueblo fueron por ella porque alguien la acusó de mentir sobre algo pequeño y estúpido. La voz de don Javier se quiebra cuando describe cómo vivía demasiado lejos y no se enteró de lo que pasó hasta que ya era demasiado tarde. No pudo salvarla porque para cuando llegó ella ya había perdido la lengua, y los ancianos del pueblo dijeron que el asunto estaba cerrado. Su sobrina murió 2 años después por una infección que comenzó en su boca y se extendió. Don Javier dice que pasó los últimos 3 años conduciendo rutas que lo llevan más allá de pueblos como el nuestro, esperando tener la oportunidad de ayudar a alguien a escapar de la manera en que no pudo ayudar a su sobrina. Quiero darle las gracias, pero tengo la garganta demasiado apretada para hablar, así que solo presiono mi mano contra la lona por donde viene su voz. El cielo empieza a clarear y puedo ver cómo la oscuridad bajo la lona se vuelve gris. Ahora nos movemos por calles en lugar de la carretera abierta, y a través de las rendijas veo edificios de verdad. Altos, hechos de concreto y vidrio en lugar de adobe y madera. Hay farolas por todas partes y caminos pavimentados sin baches y más autos de los que he visto en un solo lugar. El camión reduce la velocidad y gira hacia un estacionamiento junto a un edificio enorme con un símbolo de la Cruz Roja en él. Don Javier se detiene en un lugar y apaga el motor. Luego viene a la parte de atrás y levanta la lona. La luz de la mañana me hace entrecerrar los ojos después de tantas horas en la oscuridad. Don Javier nos ayuda a bajar de la caja del camión y mis piernas casi ceden cuando intento pararme. Mete la mano en el bolsillo y saca algunos billetes doblados, poniéndolos en mi mano. Señala el edificio y dice que los doctores de la sala de urgencias aquí tienen que ayudar a todos los que llegan, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Nos dice que hagamos que traten nuestras heridas y que luego pensemos qué hacer. Antes de que pueda agradecerle apropiadamente, ya está subiendo de nuevo a la cabina de su camión, y lo veo alejarse, sabiendo que arriesgó mucho para ayudar a 2 extrañas. El edificio del hospital es más grande que cualquier estructura en la que haya estado. Mi hermana y yo caminamos a través de puertas automáticas que se abren solas, y la sala de urgencias es abrumadora con sus brillantes luces fluorescentes, y el personal ocupado en uniformes de colores. Hay gente por todas partes. Algunos sangrando o llorando, otros simplemente sentados en sillas de plástico esperando. Una mujer en un escritorio pregunta qué necesitamos y le muestro mi pie ensangrentado y señalo a mi hermana.
Escribe algo en una computadora y nos dice que nos sentemos, que alguien nos verá pronto. Esperamos quizás 20 minutos antes de que una enfermera me llame por mi nombre y nos lleve a una pequeña sala de examen con una cama cubierta de papel. Un doctor entra unos minutos después, un hombre que se presenta como el doctor Luis Herrera. Es más joven de lo que esperaba que fuera un doctor, con ojos amables y manos cuidadosas. El doctor Herrera trata primero mi pie infectado, limpiándolo con algo que arde y envolviéndolo en vendajes adecuados. Luego le pregunta a mi hermana si puede examinar sus cicatrices y ella asiente. El doctor Herrera mira su boca con una pequeña luz, tomando fotos con una cámara y escribiendo notas detalladas en una computadora. Mide el tejido cicatricial y documenta todo lo que ve. Su rostro serio pero no asqueado como algunas personas se ponen cuando la ven. El doctor Herrera hace preguntas amables sobre lo que nos pasó. Su voz es suave y no nos apresura a responder. Cuando dudo porque tengo miedo de lo que podría pasar si decimos la verdad, el doctor Herrera explica que ha visto casos como el nuestro antes. Dice que trabaja con personas que han sido heridas por sus familias o comunidades y sabe cómo documentar lesiones de maneras que pueden ayudar más tarde. Sugiere que podríamos querer hacer un reporte oficial a la policía o a servicios sociales. La idea me revuelve el estómago porque reportar significa que los ancianos del pueblo podrían descubrir dónde estamos. Le digo al doctor Herrera que tengo miedo de que hacer un reporte los traiga aquí para terminar lo que empezaron. El doctor Herrera asiente como si entendiera y dice que anotará todo en nuestro expediente médico de cualquier manera y que podemos decidir más tarde si queremos usarlo para algo legal. Una mujer llama a la puerta de la sala de examen y se presenta como una trabajadora social del hospital. Explica que trabaja con una organización de ayuda legal que ayuda a personas en situaciones como la nuestra. Pregunta si está bien llamar a alguien que podría ayudar y cuando asiento, saca su teléfono y localiza a alguien llamada licenciada Sofía Vargas. La trabajadora social se queda con nosotras mientras esperamos, haciendo preguntas básicas sobre si tenemos un lugar donde quedarnos o alguna familia que pueda ayudar. Le digo que no tenemos a dónde ir y a nadie a quien llamar. En una hora hay otra llamada a la puerta y una mujer entra llevando un maletín gastado. Tiene el pelo corto y canoso y una expresión seria que de alguna manera se siente amable en lugar de aterradora. Se presenta como Sofía y nos da la mano a ambas como si fuéramos personas importantes en lugar de fugitivas desesperadas. Sofía acerca una silla y se sienta a nuestro nivel en lugar de pararse sobre nosotras. Nos pide que le contemos qué pasó y algo en la forma en que lo pregunta me hace sentir que realmente quiere escuchar la verdad en lugar de solo seguir el protocolo. Empiezo a hablar y una vez que empiezo no puedo parar. Le cuento sobre la esposa del presidente municipal y la falsa acusación, sobre el anciano y su hijo con su hoja caliente, sobre mi hermana tratando de protegerme y cómo decidieron tomar tanto mi lengua como sus manos. Sofía escucha sin interrumpir y no se inmuta ni mira hacia otro lado cuando mi hermana muestra su boca marcada por cicatrices o cuando describo la hoja siendo calentada en el fuego de nuestra cocina. Cuando termino de hablar, Sofía explica nuestras opciones en un lenguaje claro y sencillo. Dice que podemos solicitar órdenes de protección que prohibirían legalmente a ciertas personas acercarse a nosotras. Podemos presentar cargos criminales si queremos. O podemos simplemente acceder a servicios de refugio mientras averiguamos nuestros próximos pasos. Deja en claro que todas estas opciones son nuestras, que ella está aquí para ayudar con lo que decidamos. Mi hermana saca su lápiz y papel y empieza a escribir. Escribe durante mucho tiempo, llenando ambos lados del papel con su letra pequeña y ordenada. Escribe sobre lo que le pasó hace 5 años, cuando ese hombre casado la seguía y su esposa le preguntó si ella lo había alentado. Escribe sobre decir no y ser llamada mentirosa, incluso después de que el hombre lo admitió todo. Escribe sobre la cocina y la hoja y los meses sin poder comer alimentos sólidos. Escribe sobre ser tratada como si no valiera nada porque ya no podía hablar. Cuando termina, Sofía lee todo cuidadosamente y luego pregunta si puede quedarse con la declaración. Mi hermana asiente. Luego Sofía se vuelve hacia mí y me pregunta si estoy dispuesta a dar un testimonio grabado sobre lo que casi no sucede. Explica que la grabación se mantendrá privada a menos que decidamos más tarde usarla para fines legales. Acepto y Sofía saca una pequeña grabadora. Hablo en ella durante quizás 15 minutos, describiendo todo desde el momento en que la esposa del presidente municipal me acusó de robar arroz hasta el momento en que escapamos. Mi voz tiembla cuando describo al hijo del anciano sosteniendo mi mandíbula abierta y la hoja acercándose a mi boca, pero lo supero. Cuando termino, Sofía detiene la grabación y nos dice que esta es la primera vez que alguien ha creado un rastro oficial en papel que prueba lo que sucedió. Dice que eso importa más de lo que podríamos darnos cuenta ahora mismo. A la mañana siguiente, Sofía nos lleva a la estación de policía central en su pequeño auto gris que huele a café y papel. Mi hermana se sienta en el asiento trasero escribiendo notas en su libreta mientras yo observo pasar las calles de la ciudad. Todavía no me acostumbro a cuánta gente vive aquí en comparación con nuestro pueblo. La estación de policía es un edificio de concreto con detectores de metal en la entrada y oficiales en uniformes azul oscuro parados por ahí luciendo aburridos. Sofía nos lleva a un escritorio donde un oficial de aspecto cansado toma nuestros nombres y nos dice que esperemos. Nos sentamos en sillas de plástico duro durante casi una hora antes de que otro oficial nos llame a una pequeña habitación con una mesa y equipo de grabación. El oficial hace preguntas básicas sobre de dónde somos y qué pasó, pero sigue frunciendo el ceño como si nuestras respuestas no tuvieran sentido para él. Llama a un traductor aunque le decimos que hablamos bien el idioma,
y el traductor se sienta allí luciendo incómodo mientras repetimos todo lo que ya dijimos. Todo el proceso se siente mal, como si estuvieran tratando de hacer que nuestra historia encaje en formularios y categorías que no coinciden con lo que realmente nos pasó. Sofía se mantiene tranquila y profesional, ayudándonos a aclarar detalles cuando los oficiales parecen confundidos sobre las costumbres del pueblo y las estructuras de autoridad de los ancianos. Mi hermana escribe información adicional sobre la hoja y la cocina y cuántas mujeres en nuestro pueblo perdieron la lengua, y los oficiales toman fotos de sus notas para su archivo. Después de 2 horas de preguntas y papeleo, el oficial principal nos dice que necesitará contactar a la estación local cerca de nuestro pueblo para verificar nuestras afirmaciones. La expresión de Sofía no cambia, but veo que su mandíbula se tensa ligeramente. Salimos de la estación y nos sentamos en su auto mientras ella hace llamadas telefónicas a alguien que llama a un contacto provincial. 1 hora después, el doctor Herrera aparece en la estación llevando una carpeta gruesa de expedientes médicos. Entra al edificio con pasos seguros y me pregunto si los doctores simplemente parecen pertenecer a todas partes. A través de las ventanas de la estación, puedo verlo hablando con los oficiales y extendiendo papeles sobre su escritorio. Señala documentos y fotos, sus manos moviéndose con precisión mientras explica algo. Los oficiales se inclinan hacia adelante para ver la evidencia que ha traído. El doctor Herrera permanece allí dentro durante 30 minutos y, cuando sale, asiente a Sofía a través de la ventana del auto. Sofía vuelve a entrar y regresa 20 minutos después luciendo frustrada. Arranca el auto y nos lleva a una cafetería a 3 cuadras de distancia. Dentro de la cafetería, Sofía nos pide té y se sienta pesadamente en su silla. Explica que la estación de policía local cerca de nuestro pueblo les dijo a los oficiales de la ciudad que este es un asunto de tradición doméstica fuera de la autoridad legal. El oficial del pueblo dijo que estas costumbres han existido por generaciones y que los forasteros no deberían interferir con las prácticas locales. Sofía saca su teléfono y comienza a hacer llamadas allí mismo, en la mesa de la cafetería. Habla con alguien llamado Héctor sobre jurisdicción provincial y leyes de práctica cultural. Llama a otra persona sobre violaciones de derechos humanos y supervisión federal. Llama a una tercera persona preguntando sobre casos precedentes. Mi hermana y yo nos sentamos en silencio bebiendo nuestro té mientras Sofía trabaja en su lista de contactos con una energía aguda y enfocada. Para cuando el sol comienza a ponerse, Sofía se ha conectado con un fiscal a nivel provincial que aparentemente ha estado tratando de construir casos contra pueblos que practican estas costumbres brutales. Nos explica que esto cambia nuestra estrategia por completo. En lugar de pasar por la policía local que desestima estos casos, trabajaremos con autoridades provinciales que tienen un poder más amplio y menos conexión con la política del pueblo. Tomará más tiempo, nos advierte, quizás semanas o meses en lugar de días, pero tiene muchas más posibilidades de tener consecuencias legales reales para el anciano y el presidente municipal. La tarde siguiente, una mujer llamada Ana llama a la oficina de Sofía mientras estamos allí organizando papeles. Ana se presenta como una reportera que trabaja en una historia sobre prácticas tradicionales y leyes modernas. Mi primera reacción es de pánico absoluto porque la atención de los medios se siente peligrosa, como ponernos un blanco en la espalda para que cualquiera del pueblo nos encuentre. Sofía le hace a Ana preguntas cuidadosas sobre el ángulo de su historia y sus estándares editoriales. Ana explica que quiere centrarse en las lagunas políticas y los marcos legales en lugar de los detalles del trauma personal. Promete anonimato total con voces alteradas en cualquier grabación y sin información de identificación sobre nuestro pueblo o situación específica. Sofía nos mira y nos pregunta qué pensamos. Mi hermana escribe rápidamente que la cobertura mediática podría ayudar a otras mujeres. Y me doy cuenta de que probablemente tiene razón, aunque me asuste. Aceptamos reunirnos con Ana bajo estrictas condiciones que Sofía negocia por teléfono. 2 días después, Ana viene a la oficina de Sofía con una pequeña grabadora y un cuaderno. Es más joven de lo que esperaba, quizás de 20 y tantos años, con cabello corto y ojos cansados. Nos pregunta sobre el proceso legal y qué barreras enfrentamos, no sobre la hoja o la cocina o el terror específico que sentimos. Pregunta sobre las estructuras de poder del pueblo y cómo se silencian las voces de las mujeres en estos sistemas. La entrevista dura 1 hora y Ana cumple su palabra de centrarse en la política en lugar del dolor. Cuando el artículo se publica en un periódico regional 3 días después, lo leo 2 veces sintiéndome expuesta y validada al mismo tiempo. Ana escribió sobre cómo las leyes nacionales prohíben la mutilación y la violencia, pero la aplicación local a menudo desestima estos casos como asuntos culturales. Entrevistó a expertos legales sobre problemas de jurisdicción y discutió nuestro caso solo como un ejemplo anónimo entre varios. Nuestros detalles específicos están cambiados lo suficiente como para que no crea que alguien del pueblo nos reconocería, pero la verdad de lo que sucedió sigue ahí en los hechos que presenta. El artículo genera respuestas inmediatas. Sofía nos muestra correos electrónicos de personas que donan dinero al fondo de ayuda legal que está ayudando con nuestro caso. Algunas donaciones son pequeñas, quizás 10 o 20 pesos, otras son más grandes. La gente escribe mensajes diciendo que quieren ayudar a las mujeres que escapan de estas situaciones, pero Sofía también menciona, sin mostrárnoslos, que el medio de comunicación recibió mensajes amenazantes de personas que defendían las prácticas tradicionales y llamaban al artículo un ataque a los valores culturales. Sabemos que ambas reacciones existen en el mundo. La mañana siguiente a la publicación del artículo, mi teléfono suena de un número que no reconozco.
Casi no contesto, pero algo me hace levantar el auricular. La voz de mi madre llega, tensa por el miedo. Me dice que el presidente municipal está furioso por el artículo, aunque no lo nombraba específicamente. Dice que el pueblo está alborotado, con gente discutiendo sobre si las viejas costumbres deberían continuar. Nos advierte que nunca intentemos volver porque no es seguro. Entonces su voz baja a un susurro y dice que está orgullosa de que escapáramos, que debió habernos ayudado a escapar hace años. La llamada termina abruptamente, como si alguien hubiera entrado en la habitación. 2 horas después suena el teléfono de la oficina de Sofía y es mi madre otra vez. Esta vez llamando desde un número diferente. Le dice a Sofía que le enviará algo importante. Minutos después, el teléfono de Sofía vibra con un mensaje de foto entrante. La imagen muestra nuestra cocina con la hoja calentándose en el fuego. Y hay una marca de tiempo visible en un reloj de pared que muestra que es de la noche en que escapamos. Mi madre tomó esta foto en secreto mientras se preparaban para tomar mi lengua y las manos de mi hermana. La premeditación está ahí mismo en la imagen, la preparación cuidadosa, la hoja caliente lista horas antes del amanecer. El acto de mi madre de enviar esta evidencia se siente como su propia rebelión silenciosa contra todo lo que le enseñaron a aceptar. Sofía abre inmediatamente su computadora portátil y comienza a redactar solicitudes de órdenes de protección de emergencia. Trabaja durante la tarde reuniendo la evidencia fotográfica que envió mi madre, los informes médicos detallados del doctor Herrera sobre nuestras heridas y nuestras declaraciones juradas de la estación de policía. Explica que estas órdenes prohibirán legalmente al anciano, a su hijo y al presidente municipal acercarse a cierta distancia de nosotras o contactarnos de cualquier manera. Las órdenes se registrarán tanto a nivel provincial como local. La aplicación en el pueblo mismo será complicada, admite, ya que la policía local ya desestimó nuestro caso una vez. Pero tener las órdenes registradas crea consecuencias legales si se violan. Presenta las solicitudes electrónicamente y nos dice que deberíamos tener una respuesta dentro de las 48 horas sobre si un juez las otorgará. Esa noche, el teléfono de Sofía suena mientras estamos cenando en el refugio. Sale al pasillo para contestar y puedo oír su voz tensarse incluso a través de la puerta cerrada. Cuando regresa, su rostro se ve preocupado y se sienta frente a nosotras. Hombres aparecieron en el patio de camiones de don Javier haciendo preguntas sobre sus rutas y qué carga llevó la semana pasada. Querían saber si recogió algún pasajero y dónde los dejó. Don Javier les dijo que solo transporta productos, pero siguieron presionando y uno de ellos tomó fotos de sus camiones y anotó los números de sus placas. Llamó a Sofía justo después de que se fueran porque tiene miedo de que regresen o lo sigan o lastimen a su familia por ayudarnos. Su voz temblaba en el teléfono cuando le dijo que podría necesitar retirarse de nuestro caso porque no puede arriesgar a su esposa e hijos. Me siento enferma al oír esto porque don Javier nos salvó la vida y ahora está en peligro por nuestra culpa. Mi hermana escribe en su libreta preguntando si él está bien y si deberíamos hacer algo para protegerlo. Sofía hace otra llamada allí mismo, desde el comedor del refugio, y habla con don Javier durante casi 20 minutos. Le dice que no necesita que testifique en persona en ninguna audiencia o juicio. Una declaración escrita anónima que describa la noche en que nos recogió será suficiente para el expediente judicial. Solo necesita escribir lo que pasó, firmarlo y enviarlo por correo a su oficina sin su dirección de remitente en el sobre. Nadie sabrá su nombre ni dónde vive y no tendrá que aparecer en ningún lugar públicamente. Don Javier acepta enviar la declaración y Sofía promete mantener su identidad protegida en todo el papeleo legal. Después de que ella cuelga, le digo que me siento terrible de que alguien que nos ayudó ahora esté siendo amenazado. Ella dice que esto es lo que sucede cuando las personas poderosas se sienten acorraladas, pero que no podemos dejar que el miedo nos impida buscar justicia. A la mañana siguiente me despierto con voces en el pasillo del refugio y el sonido del personal moviéndose rápidamente frente a nuestra puerta. Mi hermana y yo nos vestimos y encontramos a la directora del refugio hablando con 2 miembros del personal cerca de la entrada principal. Notaron a hombres parados al otro lado de la calle hace aproximadamente 1 hora, simplemente vigilando el edificio. Los hombres no están haciendo nada ilegal. Solo están parados allí en la acera fumando y mirando a todos los que entran o salen. El personal del refugio ya llamó a la policía, que apareció e interrogó a los hombres, pero no pudieron arrestarlos por estar parados en una calle pública. La policía les dijo a los hombres que se movieran, pero simplemente caminaron hasta la esquina y siguieron observando desde allí. La directora del refugio nos dice que necesitamos empacar nuestras cosas porque Sofía está organizando un traslado de emergencia a una ubicación diferente con mejor seguridad. Volvemos a nuestra habitación y metemos nuestra ropa donada y artículos de aseo en bolsas de plástico, ya que no tenemos equipaje real. Todo lo que poseemos cabe en 2 bolsas de supermercado y eso me hace sentir pequeña e impotente. Se supone que estamos seguras aquí, pero seguimos huyendo, seguimos escondiéndonos, seguimos mirando por encima del hombro. Una camioneta con vidrios polarizados se detiene en la entrada trasera del refugio 1 hora después y nos subimos con nuestras bolsas. El conductor toma una ruta larga por la ciudad, haciendo varios giros y retrocediendo para asegurarse de que nadie nos siga. El nuevo refugio está en un vecindario diferente, con una reja cerrada y cámaras de seguridad. Tenemos que mostrar una identificación para entrar y los visitantes necesitan citas programadas con anticipación.
Nuestra habitación es más pequeña que la anterior, pero tiene una cerradura que funciona y barras en las ventanas. Mi hermana y yo desempacamos nuestras pocas cosas y nos sentamos en las camas sin hablar porque no hay nada que decir. Pensamos que habíamos escapado cuando dejamos el pueblo, pero el miedo nos siguió hasta aquí. Esa noche me duermo rápidamente porque estoy agotada, pero las pesadillas comienzan alrededor de las 2 de la mañana. Estoy de vuelta en nuestra cocina y el hijo del anciano tiene mi mandíbula en sus manos. Puedo oler el alcohol en su aliento y ver la hoja caliente acercándose a mi boca. Intento gritar pero no sale ningún sonido y me despierto jadeando con la mandíbula tan apretada que me duele. Mi hermana también está despierta, sentada en su cama observándome con ojos preocupados. Esto sucede todas las noches durante la siguiente semana. Tengo miedo de quedarme dormida porque sé que la pesadilla está esperando. El doctor Herrera llama para ver cómo estamos y le cuento sobre los sueños. Dice que es una respuesta normal al trauma y me da el número de un grupo de terapia que se reúne en el hospital 2 veces por semana. El grupo es para personas que han experimentado violencia y tienen terapeutas que entienden por lo que estamos pasando. Anoto la información, pero no estoy segura de estar lista para hablar de ello con extraños. El segundo artículo de Ana sale 3 días después de que nos mudamos al nuevo refugio. Este es diferente del primero porque se centra en las leyes y políticas en lugar de en las historias personales. Entrevistó a abogados y profesores sobre cómo las costumbres tradicionales de los pueblos entran en conflicto con las leyes nacionales que protegen a las personas de la violencia. El artículo habla sobre la brecha entre lo que es legal en el papel y lo que realmente sucede en pequeñas comunidades donde los ancianos tienen más poder que la policía. Menciona nuestro caso solo brevemente como un ejemplo entre muchos y no usa ningún detalle que pueda identificarnos. Leerlo se siente menos aterrador que el primer artículo porque trata sobre sistemas y reglas, no sobre mí y mi hermana específicamente. El artículo parece cambiar la conversación en línea, de personas discutiendo si nuestra historia es real a personas debatiendo qué debería hacer el gobierno sobre los pueblos que aún practican estas costumbres. Una mujer de una organización provincial llama a la oficina de Sofía al día siguiente. El grupo trabaja en temas de derechos de la mujer y quieren ayudar con nuestro caso. Han estado documentando situaciones similares durante años y tienen archivos de al menos una docena de otros casos de pueblos cercanos. Mujeres que perdieron la lengua por supuestas mentiras. Mujeres que perdieron dedos o manos. Mujeres que fueron golpeadas o quemadas por romper las reglas tradicionales. La organización envía carpetas gruesas de declaraciones, fotos y expedientes médicos que muestran que esto no se trata solo de nuestro pueblo. Es un patrón que ocurre en múltiples lugares y el sistema legal lo ha ignorado en gran medida. Sofía se reúne con los abogados de la organización y acuerdan trabajar juntos en nuestro caso. Tener más evidencia y más ayuda legal hace que todo se sienta más real y más serio. 5 días después de que escapamos de nuestro pueblo, Sofía nos lleva al Palacio de Justicia Provincial para nuestra audiencia. El edificio es enorme, con pisos de mármol y techos altos que hacen que cada sonido resuene. Pasamos por detectores de metal y guardias de seguridad revisan nuestras bolsas. La sala del tribunal está en el 3er piso y es más grande que cualquier habitación en la que haya estado. Hileras de bancos de madera miran hacia una plataforma elevada donde se sienta el juez y hay mesas para los abogados y un área separada para los testigos. Todo se siente formal y confuso, con procedimientos que no entiendo. El abogado del presidente municipal se levanta tan pronto como entramos e inmediatamente le pide al juez que desestime nuestro caso. Argumenta que dado que los acusados no han comparecido ante el tribunal y dado que todo sucedió en el pueblo bajo costumbres tradicionales, el tribunal provincial no tiene autoridad para emitir órdenes. Sofía se levanta y responde que la ausencia de los acusados es exactamente la razón por la que necesitamos órdenes de protección y que la ley nacional reemplaza las costumbres locales cuando se trata de violencia y daño corporal. El juez escucha a ambas partes y hace preguntas sobre jurisdicción y evidencia. Me siento en la mesa junto a Sofía tratando de seguir el lenguaje legal, pero entendiendo quizás la mitad de lo que dicen. Mis manos tiemblan y mi hermana sigue escribiendo notas preguntando si vamos a perder. Después de casi 1 hora de argumentos, el juez niega la moción de desestimación. Dice que nuestro caso plantea serias dudas sobre los derechos humanos y las prácticas tradicionales y que está otorgando órdenes de restricción temporales mientras ordena una investigación completa sobre lo que está sucediendo en nuestro pueblo. Las órdenes prohíben al anciano, a su hijo y al presidente municipal acercarse a menos de 500 metros de nosotras o contactarnos de cualquier manera. Sofía aprieta mi mano debajo de la mesa y siento que algo pequeño se mueve dentro de mí. Quizás el sistema legal realmente pueda funcionar para personas como nosotras. Quizás no seamos completamente impotentes. Durante los siguientes 2 días, otras mujeres comienzan a enviar declaraciones a la oficina de Sofía. Algunas son anónimas, solo páginas mecanografiadas sin nombres adjuntos. Otras incluyen fotos de cicatrices en lenguas o dedos faltantes o marcas de quemaduras. Una mujer envía un video de sí misma tratando de hablar con la mitad de la lengua, explicando lo que le pasó cuando tenía 16 años.
Otra mujer escribe sobre ver a su madre perder la lengua y luego, años después, perder la suya. Las declaraciones provienen de diferentes pueblos, pero todas describen el mismo sistema básico donde los hombres deciden si las mujeres mienten y las castigan sin juicios ni pruebas. Juntas, construyen una imagen que muestra que esto no es raro ni aislado. Es un abuso sistemático que ha estado sucediendo durante generaciones mientras todos fingen que es solo cultura o tradición. A la mañana siguiente, Sofía me llama al refugio diciendo que mi tío dejó un mensaje en la línea de su oficina durante la noche. Me lo reproduce por teléfono y oigo su voz, cansada y áspera, como si no hubiera dormido en días. Dice que quiere disculparse por sostenerme los brazos ese día, que sabía que yo nunca robé nada y que debió haberme defendido. Dice que testificará sobre lo que pasó si Sofía puede garantizar que el pueblo no irá tras él por hablar en contra del anciano y el presidente municipal. Su voz se quiebra cuando habla de verlos preparar la hoja y saber que estaba mal, pero tener demasiado miedo para detenerlo. Me siento enojada con él por su debilidad anterior y aliviada de que esté dispuesto a ayudar ahora. Y no sé qué sentimiento es más fuerte. Sofía me dice que puede organizar medidas de protección para él si su testimonio es sólido, y yo digo que sí, porque necesitamos a todos los testigos que podamos conseguir, incluso si sigo enojada con él por lo que hizo. Esa misma tarde, Ana llama a Sofía con algo grande. Ha estado hurgando en los registros públicos de la oficina del mercado y encontró documentos financieros que muestran que la esposa del presidente municipal ha estado rascando dinero de los vendedores durante meses. El arroz que me acusó de robar era parte de un esquema más grande donde usaba básculas alteradas para engañar a los clientes y embolsarse la diferencia. Ana encontró declaraciones de testigos de otros 3 vendedores que la vieron tomar arroz y productos extra, pero tenían demasiado miedo de reportarlo por quién era ella. Las declaraciones están fechadas semanas antes de que me acusara, lo que prueba que ya estaba robando cuando me culpó por su propio crimen. Sofía agrega estos registros a nuestro expediente del caso y dice que esto cambia todo porque ahora podemos demostrar que la falsa acusación tenía la intención de encubrir el patrón de robo de la esposa del presidente municipal. 2 días después, la policía obtiene una orden para registrar el puesto del mercado de la esposa del presidente municipal basándose en la evidencia de Ana. No estoy allí para verlo, pero Sofía me dice que encontraron básculas alteradas con pesas que habían sido limadas para mostrar menos de la cantidad real. También encontraron un cuaderno donde la esposa del presidente municipal llevaba registros de cuánto rascaba de diferentes vendedores cada semana, incluidos los 2 kilogramos de arroz que afirmó que yo robé. La policía documenta todo cuidadosamente con fotos y bolsas de evidencia, asegurándose de que la cadena de custodia sea perfecta para que nada pueda ser impugnado en el tribunal. Sofía se reúne con los oficiales para agregar esta evidencia física a nuestro caso, explicando cómo prueba que mi acusación era falsa y estaba diseñada para ocultar la propia actividad criminal de la esposa del presidente. Dice que las básculas alteradas por sí solas son suficientes para mostrar un patrón de robo que hace que la acusación de la esposa contra mí sea completamente inverosímil. El fiscal provincial revisa toda la evidencia y decide presentar cargos formales. Sofía me llama a su oficina para explicarme lo que está sucediendo. Los cargos contra el hijo del anciano son intento de agresión con intención de mutilar, lo que conlleva una pena de 5 a 10 años de prisión si es condenado. Los cargos contra el presidente municipal son conspiración y obstrucción de la justicia por permitir las falsas acusaciones de su esposa e intentar usar las costumbres del pueblo para encubrir sus crímenes. Sofía dice que estos son cargos graves que podrían significar tiempo en prisión para ambos, no solo multas o servicio comunitario. Me explica qué significa cada cargo y qué necesitará probar la fiscalía. Y por primera vez empiezo a creer que tal vez el sistema legal realmente pueda hacer que las personas poderosas rindan cuentas por lo que nos hicieron. Los arrestos comienzan al día siguiente. El presidente municipal es detenido en el edificio del gobierno provincial, a donde fue a cabildear contra nuestro caso, y los oficiales de policía se lo llevan esposado mientras otros funcionarios observan. Sofía me envía un mensaje de texto con la noticia y siento que algo se afloja en mi pecho que ha estado tenso desde el día que corrí. La policía también va a la casa del anciano con una orden judicial y confisca la hoja caliente como evidencia, fotografiando las marcas de quemaduras en el piso de nuestra cocina donde cayó. El hijo del anciano no está allí cuando llegan y los vecinos dicen que se fue del pueblo hace 2 días. La policía emite una orden de arresto para él y lo agrega a una base de datos regional. Pero Sofía me advierte que podría permanecer oculto por un tiempo, ya que sabe lo que se avecina. Esa misma semana mi madre contacta a Sofía a través de un número seguro y dice que quiere irse del pueblo con nuestro hermano menor. Sofía organiza su traslado a la ciudad a través de un programa de casas seguras que ayuda a las familias que escapan de situaciones peligrosas. Cuando llegan, Sofía los trae a reunirse con nosotras en un lugar neutral. Un centro comunitario con habitaciones privadas. Mi madre nos ve a mí y a mi hermana e inmediatamente rompe a llorar, agarrándonos a ambas y diciendo que lo siente una y otra vez. Dice que debió habernos sacado hace años, antes de que mi hermana perdiera la lengua, que sabía que las costumbres estaban mal pero tenía demasiado miedo para luchar. Sostiene las manos marcadas por cicatrices de mi hermana y se disculpa por no protegerla cuando tenía 15 años. Mi hermana escribe en su libreta que está bien, que estamos todas aquí ahora y eso es lo que importa. Nuestro hermano menor permanece callado durante la reunión,
luciendo confundido y asustado por todo lo que ha sucedido. Pasamos 2 horas juntas antes de que el personal de la casa segura diga que es hora de irse, y mi madre promete que testificará si Sofía la necesita. 3 semanas después de los arrestos, se programa la audiencia de testimonio formal en el Palacio de Justicia Provincial. Sofía nos prepara cuidadosamente, repasando cada detalle de lo que sucedió y asegurándose de que nuestras historias coincidan porque son ciertas. Llega el día de la audiencia y entramos por una puerta lateral para evitar a cualquier simpatizante del pueblo que pudiera estar observando. La sala del tribunal tiene una pantalla de privacidad instalada que nos oculta de la audiencia mientras testificamos, aunque podemos ver al juez y a los abogados. Mi hermana va primero, escribiendo su testimonio en una tableta que se proyecta en una pantalla para que todos la lean. Describe haber visto al hombre casado seguirla cuando tenía 15 años, ser acusada de alentarlo cuando lo rechazó, y luego que le cortaran la lengua en nuestra cocina mientras yo me escondía debajo de las escaleras. El abogado defensor intenta desafiar su cronología, preguntando cómo puede estar segura de las fechas de hace 5 años. Pero Sofía ha preparado registros médicos de la clínica del pueblo que muestran que mi hermana fue tratada por un trauma bucal severo en la fecha exacta que describió. Luego es mi turno y cuento toda la historia, desde la acusación de la rosa hasta la hoja siendo calentada y mi hermana salvándome en el último segundo. El abogado defensor presiona mucho sobre por qué no denuncié el robo de la esposa del presidente municipal antes si sabía de él, y explico que nadie denuncia a las personas poderosas en el pueblo porque denunciar significa castigo. Sofía me respalda con testimonios de otros vendedores que vieron el mismo patrón pero guardaron silencio por miedo. La defensa desafía la declaración escrita de don Javier, argumentando que no es confiable ya que no comparecerá en persona para ser interrogado. El abogado sugiere que don Javier podría haber inventado su historia para ayudarnos, que no hay forma de verificar que realmente nos recogió esa noche o que realmente estábamos huyendo del pueblo. Sofía le hace una señal a Ana, que está sentada en la galería, y Ana presenta una carpeta de documentos. Ha sacado los registros de peaje de la carretera que muestran el camión de don Javier pasando por el retén cerca de nuestro pueblo a la hora exacta en que dijo que nos recogió. También tiene registros de la estación de pesaje de camiones de más tarde esa noche que muestran que su camión estaba más pesado de lo habitual, lo que concuerda con llevar pasajeros adicionales escondidos bajo la lona. El abogado defensor intenta argumentar que esto es circunstancial, pero el juez parece impresionado por lo minuciosamente que se ha documentado la cronología. La evidencia de Ana convierte la declaración jurada de don Javier de una declaración cuestionable en un relato corroborado que coincide con toda la evidencia física. El doctor Herrera testifica a continuación y su documentación médica se convierte en la parte más sólida de nuestro caso. Describe el examen de las cicatrices de la lengua de mi hermana en un lenguaje claro y objetivo, explicando cómo el patrón de tejido cicatricial es consistente con una herida de hoja caliente que ocurrió hace años. Muestra fotos de las cicatrices y explica por qué no podrían haber sido causadas por un accidente o enfermedad. Luego presenta sus hallazgos sobre mis heridas del día que escapamos, incluido el pie infectado y los moretones en la mandíbula donde el hijo del anciano me agarró la cara. Su testimonio es tranquilo y fáctico, simplemente describiendo lo que observó y documentó sin ningún lenguaje emocional. El juez hace varias preguntas sobre su metodología y parece satisfecho con las respuestas del doctor Herrera. La defensa intenta sugerir que mis heridas podrían haber ocurrido de alguna otra manera, pero el doctor Herrera tiene fotos detalladas con marcas de tiempo que prueban cuándo y cómo ocurrió cada herida. Su documentación hace que nuestra historia sea innegable porque ya no es solo nuestra palabra, es evidencia física que no se puede explicar de otra manera. Después de 2 días de testimonio, el juez revisa toda la evidencia y emite su fallo. Otorga órdenes de protección permanentes que prohíben al anciano, a su hijo y al presidente municipal cualquier contacto conmigo, mi hermana o cualquier miembro de nuestra familia. Las órdenes incluyen un requisito de distancia de 500 metros y prohíben cualquier comunicación, ya sea directa o a través de terceros. Establece las fechas del juicio para los cargos penales contra el hijo del anciano y el presidente municipal, programándolos para dentro de 3 meses para dar tiempo a ambas partes a prepararse. Luego aborda la cuestión de la fianza y la niega para el presidente municipal. Dictamina que su posición de poder en el pueblo lo convierte en un riesgo de fuga y una amenaza potencial para los testigos. El presidente municipal permanecerá bajo custodia hasta el juicio. Sofía aprieta mi mano debajo de la mesa cuando el juez anuncia la negación de la fianza y siento algo parecido a la seguridad por primera vez desde que comenzó todo esto. Las órdenes de protección son reales y ejecutables, y saber que el presidente municipal no puede venir tras nosotras mientras está encerrado me hace creer que realmente podríamos estar a salvo ahora. El personal del refugio me conecta con una oferta de trabajo 2 días después de la audiencia judicial. Un mayorista de frutas necesita a alguien para el seguimiento de inventario y pedidos de clientes. Y el trabajo paga lo suficiente como para que pueda ahorrar para la renta si soy cuidadosa. La entrevista tiene lugar en un almacén que huele a cítricos y tierra,
Me recuerda al puesto de mi tío, pero sin el miedo asociado a esos recuerdos. El propietario hace preguntas básicas sobre mi experiencia pesando productos y tratando con clientes, y respondo honestamente sobre trabajar en el puesto de frutas antes de que todo sucediera. Él asiente y dice que puedo empezar el lunes por la mañana a las 6. Luego me muestra el sistema de inventario en una tableta que rastrea todo digitalmente en lugar de en papel. Mi hermana se inscribe en un curso de tecnología de asistencia en un centro comunitario esa misma semana. El programa enseña métodos de comunicación para personas que no pueden hablar, cubriendo todo, desde lenguaje de señas básico hasta aplicaciones que convierten texto escrito en palabras habladas. Regresa de la primera sesión con información sobre dispositivos que podrían darle más independencia y veo esperanza en sus ojos que no estaba allí antes. El curso se reúne 2 veces por semana y no cuesta nada porque está financiado por una subvención de servicios para discapacitados. Mi madre comienza a asistir a sesiones de terapia en un centro comunitario diferente al otro lado de la ciudad. Va todos los jueves por la tarde y no habla mucho sobre lo que sucede allí, pero parece un poco menos tensa cada semana. Encuentra trabajo en una lavandería que opera desde un sótano cerca de nuestro refugio, doblando ropa y operando máquinas de planchado para hoteles y restaurantes. El propietario no hace preguntas sobre sus antecedentes ni requiere referencias. Solo la observa trabajar durante 1 hora y luego le ofrece el trabajo. Nuestro hermano menor se inscribe en una escuela de la ciudad donde nadie sabe sobre nuestro pueblo o nuestra historia familiar. Los maestros lo tratan como a cualquier otro niño y vuelve a casa hablando de la clase de matemáticas y los juegos del patio en lugar de vivir con miedo constante. Verlo simplemente ser normal se siente como lo mejor que ha salido de irnos. El gobierno provincial envía funcionarios de supervisión a nuestro pueblo 3 semanas después de la audiencia judicial. Llegan con escoltas policiales y autoridad legal para reemplazar a todo el Consejo del Pueblo. Los nuevos administradores publican un decreto formal en el mercado condenando la práctica de cortar la lengua en un lenguaje que no deja lugar a interpretación. El decreto establece que cualquiera que intente la práctica enfrentará arresto inmediato y enjuiciamiento bajo la ley nacional, con sentencias de prisión que van de 10 a 20 años. Sofía nos envía fotos de los avisos publicados y ver esas palabras exhibidas donde todos pueden leerlas hace que algo se afloje en mi pecho. Algunos aldeanos se quejan de que los forasteros están destruyendo sus tradiciones y que el gobierno no tiene derecho a interferir con las costumbres locales. Otros permanecen en silencio, pero puedes ver el alivio en sus rostros. Especialmente las mujeres que han estado viviendo con miedo durante años. Se instala un sistema de denuncia anónima en el pueblo durante la misma semana en que llegan los nuevos administradores. Establecen una línea telefónica dedicada a la que las mujeres pueden llamar sin dar sus nombres e instalan un buzón con llave fuera de la nueva oficina administrativa donde las personas pueden dejar informes escritos sin ser vistas. Durante el primer mes, llegan una docena de informes sobre diversas formas de violencia y coerción que no tienen nada que ver con el corte de la lengua, pero que muestran cuán profundos son los problemas. Los informes describen matrimonios forzados, salarios robados, palizas y amenazas que mantuvieron a las mujeres en silencio durante años. Los investigadores provinciales comienzan a dar seguimiento silenciosamente a cada informe, entrevistando a testigos y construyendo casos. Sofía nos cuenta sobre los números de denuncias durante una de nuestras reuniones de seguimiento y saber que otras mujeres finalmente están hablando se siente como si algo estuviera cambiando realmente. Ana publica su tercer artículo, centrándose en el proceso de recuperación y los resultados de las políticas en lugar del trauma en sí. Entrevista a expertos legales sobre qué cambios sistémicos se necesitan y habla con trabajadores sociales sobre cómo los sobrevivientes reconstruyen sus vidas después de escapar de la violencia tradicional. El artículo menciona nuestro caso solo brevemente como un ejemplo entre muchos, lo que se siente como ser vista sin ser consumida por la atención pública. Incluye citas de funcionarios provinciales sobre las nuevas medidas de supervisión y de trabajadores de ONG sobre intervenciones similares en otras regiones. Leer el artículo se siente diferente a los anteriores porque ya no se trata de nuestro dolor, se trata de lo que viene después y cómo evitar que esto le suceda a otras. La esposa del presidente municipal emite una declaración pública a través de su abogado 2 meses después de que se otorgan las órdenes de protección. La declaración retira formalmente su acusación en mi contra y admite que ella misma tomó el arroz extra para cubrir una deuda de juego que le había estado ocultando a su esposo. Ofrece una restitución financiera por el daño causado, sugiriendo una cantidad que Sofía dice inmediatamente que es demasiado baja. Sofía negocia de ida y vuelta con el abogado por correo electrónico y llamadas telefónicas, presionando por suficiente dinero para cubrir nuestras facturas médicas y contribuir a nuestro depósito de vivienda. Se conforman con una cantidad que es 3 veces la oferta original, pagada en 2 cuotas, llegando la primera dentro de una semana. El dinero se deposita en una cuenta que Sofía nos ayudó a abrir y ver ese saldo hace que la idea de nuestro propio apartamento se sienta real en lugar de imposible. El presidente municipal acepta un acuerdo de culpabilidad 3 meses después de su arresto. Los términos requieren que renuncie a su cargo permanentemente y acepte una prohibición de por vida de ocupar cualquier puesto de gobierno. Paga
multas sustanciales que se dividen entre la Tesorería Provincial y un fondo de servicios para víctimas, y tiene que realizar 200 horas de servicio comunitario en un refugio para mujeres en la ciudad. No es justicia perfecta porque no va a prisión, pero Sofía explica que la mayoría de las víctimas de costumbres de pueblo nunca ven ningún tipo de rendición de cuentas. Dice que este resultado envía un mensaje a otros líderes de pueblo de que permitir estas prácticas conlleva consecuencias reales. Pienso en si es suficiente y decido que verlo perder todo lo que valoraba cuenta como algo, incluso si no deshace lo que casi nos sucede. El hijo del anciano es arrestado después de comenzar una pelea en un bar en un pueblo vecino 4 meses después de que escapamos. Golpea a alguien por una disputa de juego de cartas y llaman a la policía. Cuando verifican su identificación en la estación, la orden de arresto pendiente de nuestro caso aparece en el sistema. Los oficiales ejecutan la orden de inmediato y esta vez es detenido sin fianza porque ya ha demostrado que huirá. Sofía llama para contarnos la noticia y siento que mis hombros se relajan con un alivio que no sabía que estaba cargando. Saber que está bajo custodia y no puede venir a buscarnos me ayuda a dormir un poco mejor por la noche, aunque las pesadillas todavía vienen a veces. Mi hermana y yo nos mudamos a un pequeño apartamento de 2 habitaciones a través de un programa de asistencia de vivienda 5 meses después de llegar a la ciudad. El programa subsidia parte de nuestra renta durante el primer año mientras acumulamos ahorros y estabilidad laboral. Pasamos un fin de semana amueblándolo con artículos básicos de segunda mano de tiendas de caridad. Encontramos un sofá que solo está ligeramente gastado y una mesa de cocina con sillas desiguales que funcionan bien. Compramos nuestras propias cerraduras para las puertas y ventanas, del tipo que necesita llaves por ambos lados para que nadie pueda romper el vidrio y alcanzar el interior. Tener un espacio que es verdaderamente nuestro, con cerraduras que controlamos y vecinos que no conocen nuestra historia, se siente como la cosa más valiosa que hemos tenido. Mi hermana cuelga cortinas en su habitación y yo instalo un pequeño escritorio donde puedo hacer el papeleo de inventario de mi trabajo. Empiezo a guardar notas de voz nocturnas en un teléfono barato que Sofía nos ayudó a conseguir a través de un programa de teléfonos donados. Todas las noches antes de acostarme, grabo mis pensamientos y experiencias, hablando sobre lo que pasó durante el día y cómo estoy procesando todo lo que nos trajo aquí. Las grabaciones son solo para mí, una forma de reclamar mi voz y demostrarme a mí misma que puedo hablar sin miedo ahora. Algunas noches hablo durante 2 minutos, otras noches durante 20, dependiendo de lo que pese en mi mente. Bloqueo los números de acoso cuando aparecen, generalmente de códigos de área cerca de nuestro antiguo pueblo. Y no dejo que me impidan usar el teléfono. Lentamente, mi sueño mejora a medida que las pesadillas se vuelven menos frecuentes, pasando de todas las noches a quizás 2 veces por semana, luego 1 vez a la semana y luego ocasionalmente. 4 meses después de nuestra huida, preparamos nuestro pequeño apartamento para cenar con las personas que nos ayudaron a llegar aquí. Mi hermana limpia nuestra mesa de segunda mano mientras yo arreglo platos y vasos desiguales que compramos en la tienda de caridad. Don Javier llega primero, cargando una caja de mangos y naranjas frescas de sus rutas de entrega, dejándolos en el mostrador de nuestra cocina con una sonrisa. El doctor Herrera aparece después con una bolsa llena de vendas, antiséptico y suministros médicos básicos para nuestro botiquín, explicando que siempre debemos tener estas cosas a mano. Sofía entra sosteniendo una carpeta de papeles, y cuando la abre veo sellos oficiales y firmas en documentos que dicen que nuestro caso está oficialmente cerrado y las órdenes de protección son permanentes. Ana trae sus artículos publicados, impresos y encuadernados en una carpeta simple. 3 piezas que contaron nuestra historia sin exponernos, centrándose en los cambios de política en lugar de nuestro trauma. Nos amontonamos alrededor de nuestra pequeña mesa, pasando platos de arroz y verduras, y don Javier levanta su vaso de agua. Todos levantamos nuestras bebidas y brindamos por días aburridos y ordinarios por delante, por la simple libertad de hablar sin miedo, por dormir toda la noche sin pesadillas. La conversación se mantiene ligera y nos reímos de cosas pequeñas como el terrible estacionamiento del doctor Herrera y la adicción al café de Sofía. Temas normales que no tienen nada que ver con pueblos o cuchillas o huir. Después de que todos se van, mi hermana y yo lavamos los platos juntas en nuestra pequeña cocina y el silencio se siente cómodo en lugar de aterrador. Me despierto cada mañana ahora en un lugar donde nadie está afilando hojas en la cocina. Y ese alivio silencioso es suficiente. Mi hermana y yo vamos a nuestros trabajos, volvemos a casa, cocinamos la cena juntas y planeamos cosas como ahorrar dinero para mejores muebles o tal vez tomar una clase en el centro comunitario. No es un final de cuento de hadas con todo perfecto y atado limpiamente. Todavía tengo pesadillas a veces y las cicatrices de mi hermana todavía duelen cuando cambia el clima. Pero esta vida es nuestra y la construimos nosotras mismas, y saber que estamos a salvo aquí hace que incluso los días difíciles se sientan posibles. No tenemos ideas profundas sobre la justicia o la curación, solo la rutina diaria de vivir sin miedo, y resulta que eso es suficiente. Felicidades por llegar al final sin aventar tu teléfono. Recompénsate suscribiéndote y dejando que el algoritmo nos vuelva a conectar.